Estimados colegas, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿cómo han estado? ¿Qué tal la jornada? ¿Bien? Espero que sí para todos. Permítanme presentarme, soy Jorge Camargo. Yo voy a llevar este módulo y vamos a hablar en esta oportunidad de pavimentos articulados. Así que vamos a poder compartir nuestras experiencias y que podamos también analizar ciertos conceptos relacionados con esta tecnología. Así que para empezar me gustaría que empecemos viendo cuáles de ustedes han podido ya trabajar con implementación, mantenimiento, bacheo, etcétera, en pavimentos articulados, es decir, en adoquines. Me gustaría escuchar si alguno tiene alguna experiencia y en qué ¿En qué rubro de la ingeniería han estado viendo esto? Los escucho, por favor. ¿Nadie? Ya empezaremos con César. ¿Está César en sala? Sí, sí, ingeniero, ¿cómo está? Buenas ¿Cómo estás, noches. César? Buenas noches. Coméntanos cuál ha Indicarle sido que tu experiencia hasta el momento en este ámbito de la ingeniería vial. ¿Has podido ver algo relacionado con pavimentos articulados? en específico no. Yo había trabajado especialmente, ¿no? Con pavimento flexible, tanto en supervisión como en construcción. Ok, Pero en el caso del pavimento rígido y como en el articulado, no, todavía no he tenido experiencia. entiendo. Gracias, César. Eh, Edgar, está Edgar Bautista. Hola, ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas noches. Disculpe, ingeniero, no lo pude escuchar. Justamente ahorita estoy de ida a mi casa para poder pasar las clases. Pierde cuidado, nos vas a apoyar en un momento. Está bien, Eh, ingeniero. ok, vamos con Freddy. Inge, ¿Cómo ¿qué estás, tal? Freddy? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Coméntanos cuál es tu experiencia con respecto a pavimentos articulados. ¿Nada? ¿Mucha? Eh, sí, poca, pero sí he visto, cuando he trabajado en el municipio, estaba apoyando en la construcción de losetas hexagonales, la construcción de losetas hexagonales de las vías Excelente, del municipio. Mm. excelente. Entonces vamos a tener la oportunidad de escuchar tu experiencia que nos va a permitir retroalimentar todo lo que tenemos para decir en nuestra clase. Así que me parece muy interesante tu aporte, muchas gracias. A ver, yo les hago una consulta. Entendemos que los pavimentos articulados hacen referencia a la colocación de piezas de sección regular en una superficie de rodadura
con la finalidad de absorber las cargas y generar una superficie uniforme. Tenemos muchos contextos en cuanto al pavimento articulado. En primera instancia, ¿consideran ustedes una tecnología vigente? Tal vez me gustaría escuchar la opinión de José Vladimir. Inge, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Inge? Bueno, prácticamente el trabajo con pavimento articulado es un, es un método, ¿no? de pavimentación más accesible, un poco más, si se podría decir, un poco más económico que un pavimento rígido, digamos. Entonces, para cargas no muy fuertes, como para esas de diseño relativamente bajos, están bien considerados, ¿no? Sobre todo en las, eh, en las vías que no tengan mucho tráfico y por su buen trabajo y buena manipulación de los adoquines, además para la rehabilitación, para alguna mejora de alguna parte que tal vez haya tenido alguna falla, entonces sí es conveniente, ¿no? Para algunas regiones. Eso sería, Inge. Ok, muchas gracias. Em, a ver, acaba de mencionar nuestro colega un punto bastante interesante respecto a este tipo de tecnología y ha hablado del costo. Nos toca conversar con... ¿dónde estás? Rudy. ¿Está Rudy? Rudy. Creo que le vamos a dar walkover a Rudy. Mientras tanto, Sergio. ¿Sergio se encuentra? Inge, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. A ver, ¿En estamos qué? conversando sobre el aspecto referido a Al los precio. costos. ¿Cuál consideras tú que es el costo más elevado entre el pavimento flexible, el rígido y el articulado? En mi experiencia, el flexible es más elevado, de ahí creo que viene el articulado y después el rígido. ¿Tú crees que el pavimento flexible es el más costoso? Eh, es- mm, sí, pienso que sí. Ok, ya. Sí. Esa es una opinión, está muy bien. Y, a ver, vamos a separar. La primera, la primera apreciación sería respecto em, a la construcción de del pavimento. ¿Y qué opinas del mantenimiento? ¿Cuál es cuál crees que es el mantenimiento más costoso o cuál sería la escala del más caro al más barato? En mantenimiento creo que el rígido es más costoso, de ahí vendría el flexible y de ahí el articulado, que es más fácil mantener, ¿no? Es retirar las losetas y arreglar, ¿no? Arreglar la arena que se pone encima y la capa base. Ok, muy bien. Ya que está Rudy con nosotros, perdón, gracias Sergio. Rudy, ¿tú cuál crees que tenga mayor frecuencia en cuanto al mantenimiento entre estos tres que estamos analizando? Flexible, rígido y articulado. ¿Cuál tendrá mayor frecuencia de o mayor incidencia en la ejecución de trabajos de mantenimiento? Correctivo, por supuesto. Buenas noches, Inge. ¿Cómo Yo estás, creo Rudy? que Casi te el damos que tiene walkover. mayor.
Sí, no, no lo logré escuchar bien. Yo creo que No el te que tiene preocupes. mayor incidencia en el mantenimiento es el pavimento flexible, debido a los cambios de temperatura, donde puede Ya. ocasionar fisuras y baches. Ok. En ese sentido, ¿tú consideras que el pavimento rígido no es susceptible al efecto del gradiente térmico? Sí es susceptible y pavimento rígido, pero también tiene mayor espesor y tiene mayor vida útil que el pavimento flexible. Ok, estamos abordando otro aspecto interesante y es la vida útil. ¿Cuál consideran de estas tres tecnologías que tiene mayor o que se proyecta con mayor vida útil? Tenemos a un nuevo... Pavimento em, rígido. ¿Perdón? El pavimento rígido, ¿Tú consideras que el pavimento rígido tiene mayor tiempo de vida útil? Ok, exacto. muchas gracias Rudy. Em, Tengo a Risto que se nos acaba de unir. Buenas noches, colega. ¿Estás de acuerdo con lo que Rudy acaba de mencionar? Mm, sí, aunque también depende de las condiciones y, bueno, de las decisiones que se tomen en la hora de diseñar, ¿no? Ya sea con pavimento rígido o flexible. ¿Cómo qué decisiones? El tiempo de vida ¿De qué en el depende? pavimento, ¿de qué depende qué? El tiempo de vida útil para un proyecto de pavimentación. Ah, bueno, del índice de serviciabilidad. Después, bueno, ya en el caso de pavimento rígido, depende mucho de cuáles sean las decisiones para tomar el espesor. En el caso de, a ver, de los mejores tamaños, yo creo que estarían por encima de 30 centímetros. Y ya considerando en un pavimento flexible, pues si tiene una buena subrasante, una buena capa base, subbase y aún así si es mejorada, pues también sería muy, pues tendría una vida más larga, ¿no? Ok. ¿Y qué pasa con el pavimento articulado? ¿Cuál estiman que es el tiempo de vida útil de un pavimento articulado? Mm, me estaría igual por los 10 15 años. Ok. Ya. En este momento estamos lanzando ideas para ver cómo estamos, cómo vamos a encarar nuestro módulo. Me parece interesante el aporte de Risto. ¿Es Risto, perdón? Sí, Ok, listo. fantástico, gracias Risto. Muy bien, entonces hay muchos aspectos que me parecen muy interesantes que podemos comentar sobre los pavimentos articulados. Por ejemplo, em, todos han tenido la posibilidad de ver que en muchas de las ciudades de nuestro país se utilizan los pavimentos con con un enfoque patrimonial. Y el enfoque patrimonial le da un nuevo significado a la solución de ingeniería como es el pavimento articulado. Entonces les dejo esa pregunta en el aire porque ustedes me van a dar su opinión en nuestro primer foro del módulo. Así que, habiendo ya conversado un poco, les voy a compartir pantalla para que vayamos también viendo cómo vamos a desarrollar nuestro módulo. Así que, si fueran tan gentiles de confirmarme que tenemos la pantalla compartida. Dice Benje, Bárbaro, muchas gracias Rolando. Entonces, hoy vamos a iniciar nuestro cuarto módulo, que es pavimentos articulados. Y
Como seguramente lo han visto, tenemos los 6 capítulos de este módulo, que es la introducción a los pavimentos articulados, concepto y usos, que es lo que vamos a ver esta noche. En nuestra siguiente sesión vamos a ver los materiales para pavimentos articulados en cuanto a adoquines y bases estabilizadas. Posteriormente vamos a ir al diseño propiamente y dimensionamiento de pavimentos articulados, para pasar después a los métodos de instalación y control de calidad en adoquines, el mantenimiento y rehabilitación de pavimentos articulados, y finalmente vamos a tener una clase de ejemplos prácticos de pavimentos articulados en vías urbanas. Pequeño ejemplo, diseño, ¿ok? Entonces ya tenemos clara la estructura de nuestro módulo y vamos a ver nuestra ponderación. Vamos a tener 2 foros, cada uno de 5 puntos, 2 prácticas, cada una de 20 puntos, la evaluación del módulo, que va a tener una ponderación de 20 puntos, y finalmente su proyecto de módulo, que va a tener una ponderación de 30 puntos, sumando los 100 de su nota para este módulo, reiterándoles que tienen una nota mínima de aprobación y que por supuesto es un requisito indispensable que puedan presentar todos los trabajos, ¿no? Otra recomendación que me parece importante que podamos tomar o ponerla sobre la mesa es que ninguna herramienta está prohibida. Sin embargo, es importante que ustedes utilicen correctamente las herramientas. Estoy hablando específicamente del uso de asistencia con inteligencia artificial. Tengan mucho cuidado con el uso de la inteligencia artificial, estimados colegas, porque si bien es una herramienta, y es una herramienta sumamente útil, estoy seguro que todos la hemos utilizado y sabemos del enorme potencial que tiene, bajo ninguna circunstancia la inteligencia artificial puede reemplazarnos como profesionales, como personas responsables que estamos en un proceso o en una carrera en la que tenemos que tomar decisiones muy importantes. Entonces, tengan mucho cuidado con el uso de la inteligencia artificial, en sentido de que de manera tácita está establecido como plagio que ustedes presenten un proyecto o una práctica o un foro o una evaluación o lo que sea que se presente en el camino, y que ustedes lo hagan íntegramente con inteligencia artificial y terminen copiando la respuesta y lo conviertan en un informe, ¿no? Obviamente eso no está permitido y tampoco va a tener una buena ponderación. Ustedes saben que también hay muchas formas de determinar el porcentaje de asistencia con inteligencia artificial, así que como una recomendación, no está prohibido utilizar. De hecho, es una herramienta muy potente, pero utilícenla en el marco de lo que corresponde, en un grupo de, ya como todos somos profesionales y con recorrido en el ejercicio de nuestra vida profesional, ¿sí? Entonces, con esa pequeña recomendación iniciamos nuestro primer capítulo y vamos a ver la introducción a los pavimentos en cuanto a conceptos y usos. Entonces, nuestro primer concepto hace referencia al fundamento técnico del pavimento articulado, y el fundamento técnico esencialmente es la traba o el interlock. ¿Qué es la traba o el interlock? Es simplemente la capacidad de los adoquines para transferir cargas y resistir desplazamientos. Estos desplazamientos pueden ser verticales, horizontales y también rotacionales. Esto se hace mediante la fricción en sus interfaces. Es decir, que el pavimento rígido resiste las mismas
cargas que cualquier elemento estructural que nosotros vamos a o solemos diseñar, ¿no? Puede ser compresión, puede ser tracción y puede ser torsión. En este caso es lo mismo, hablando de fuerzas verticales, horizontales y rotacionales. Sin embargo, a diferencia de una losa de hormigón que trabaja flexión, el pavimento articulado es un sistema que está formado por componentes discretos y se comporta como una capa continua flexible una vez que se activa la traba. Obviamente vamos a conversar con mucho detalle de este aspecto que es fundamental, que es la traba o el interlock, ¿sí? Y evidentemente es importante también que tengamos mucha claridad al entender que el adoquín por sí solo no tiene una capacidad estructural significativa. Sin embargo, el sistema completo del pavimento articulado adquiere esa capacidad estructural a través de la fricción. Aquí están los tres componentes o las tres cargas que habíamos mencionado hace un momento, que son los componentes del interlock. Entonces, para lograr que el paquete estructural del pavimento articulado alcance esa capacidad como tal, debemos lograr que interactúen estos tres mecanismos de restricción. Primero, la traba vertical o el corte, que es la capacidad de todas las unidades para no hundirse de manera independiente ante la aplicación de una carga puntual, ¿sí? Entonces, entendiendo que cuando cuando una rueda presiona el adoquín, lo que ocurre es que la arena de sello, que debe estar correctamente granulada, seguramente vamos a hablar de eso en un momento, actúa como un transmisor de esfuerzos, y esos esfuerzos de corte se transmiten a los adoquines vecinos. En cuanto a esa relevancia técnica, sabemos que vamos a evitar el punzonamiento y las deformaciones diferenciales. Obviamente, si la junta está vacía o tiene arena muy fina, por ejemplo limos, esa transferencia de carga falla y el adoquín termina hundiéndose de manera individual, rompiendo la base. En cuanto a la traba rotacional o el momento, es la resistencia de los adoquines a inclinarse o pivotar bajo cargas excéntricas en el borde de la huella del neumático. En este sentido, la mecánica se logra principalmente a través de un alto índice de esbeltez en cuanto a la relación longitud-espesor y un ancho de junta controlado que oscila entre los 2 y 4 milímetros. Un adoquín, cuando es más grueso, ofrece mayor superficie de fricción lateral para oponerse al momento de rotación. Entonces, cuando estamos hablando de vías de tráfico pesado, un espesor de 10 centímetros resulta, en términos técnicos, superior a uno de 8, no solo por masa, sino también por la estabilidad rotacional que esta pieza aporta al sistema. Y finalmente tenemos la traba horizontal o el desplazamiento, que es la capacidad del lecho de adoquines para resistir fuerzas de empuje causadas por el frenado y la aceleración de los vehículos. Entonces, aquí tenemos que considerar la mecánica de colocación. Tenemos dos patrones fundamentales con los cuales nosotros implementamos pavimentos articulados en general. Tenemos el patrón en hilera, que suele ser pobre en resistencia al desplazamiento horizontal,
siendo que las juntas largas permiten el efecto dominó. Y también tenemos el patrón de espina de pez o lomo de pez, que se coloca a 45 o 90 grados, normalmente a 45, y este suele ser el estándar dorado o el estándar de oro para la implementación de pavimento articulado, en sentido de que al no tener juntas continuas en la dirección del tráfico, las fuerzas de frenado se disipan en múltiples direcciones. Por lo tanto, el patrón se logra colocando los adoquines de manera rectangular o tipo I, de manera que el eje longitudinal de una pieza sea perpendicular al de la pieza adyacente y forme un ángulo de 45 o 90 grados respecto a la línea de flujo de tráfico. Entonces, esta es la forma o el patrón de colocado más eficiente en el pavimento articulado, justamente por la capacidad de transmisión de cargas en los esfuerzos de frenado y aceleración. No se olviden que en la aceleración el vehículo aplica la fuerza de torque del vehículo y empuja, si vale el término, hacia el pavimento para ganar fuerza y acelerar. Entonces, esa es la fuerza que nos interesa contrarrestar en esta tecnología. Entonces, analicemos qué hace que este sistema tenga una importante relevancia en cuanto a su implementación en la ingeniería vial. Y sobre todo, hablando del patrón espina de pez. ¿Por qué es superior? Por ejemplo, en los patrones hilera, que son los que suelen colocarse en estructuras de adoquín rectangular, tenemos juntas longitudinales o transversales continuas. Entonces, el riesgo de las juntas continuas yace en que si una junta es paralela al sentido del tráfico, las ruedas tienden a abrir el pavimento. Si la colocación en hilera es perpendicular, el frenado genera un efecto dominó que desplaza las piezas. Por lo tanto, para evitar la deformación por estos dos esfuerzos, es que la espina de pez, al estar inclinada respecto al sentido de circulación, al entrelazar esas piezas, hace que se eliminen las líneas de falla continuas. Por lo tanto, cada adoquín queda anclado por otros 4 y distribuye la fuerza de empuje en múltiples direcciones. Esa es la razón por la que esta disposición es tan eficiente. Entonces, en cuanto a la distribución de cargas o la disipación en abanico, cuando un vehículo pesado frena o acelera, cuando lo hace sobre el patrón de espina de pez, la energía, como lo habíamos mencionado, no se transmite en una sola línea. La geometría de este patrón obliga a que la carga se disipe en forma de abanico hacia los laterales y hacia adelante. Entonces, en ese sentido, en cuanto a la capacidad estructural, las pruebas de carga a escala real han demostrado que este patrón tiene una deflexión significativamente menor bajo cargas de tráfico pesado respecto a cualquier otro patrón de colocación. Y también es el único patrón
que puede resistir de manera eficiente las fuerzas de torsión que generan los neumáticos de los camiones cuando hacen giros en radios cortos. Por ejemplo, en una intersección cerrada o también en una rotonda. Acá tenemos, por ejemplo, una disposición en espina de pez en la ciudad de La Paz, en la calle Sagárnaga. Entonces acá podemos ver que la disposición de los adoquines se ha realizado a 45 grados respecto del eje de circulación de esta vía. Y por otra parte, nos permite que nosotros podamos trabajar en nuestra realidad, por supuesto, de mejor manera las pendientes. Ustedes saben muy bien que en ciudades en nuestro medio con topografía muy accidentada, como por ejemplo la ciudad de La Paz, la ciudad en algunos tramos en la ciudad de Sucre, en la ciudad de Potosí, tenemos lugares donde las pendientes son bastante pronunciadas. Entonces, ¿en qué nos ayuda esta disposición? Particularmente la disposición espina de pez. Primero, ofrece una superficie con mayor rugosidad efectiva para el agarre de los neumáticos en subida. Y en cuanto a pendientes de 10 a 15%, el peso propio de los adoquines y la carga del tráfico generan un empuje en el pavimento hacia abajo. Por lo tanto, este entrelazado o este patrón de colocación utiliza los cordones de la acera como reacción y evita que el pavimento, si vale el término, se arrugue o se desplace hacia la parte inferior de la vía. Entonces, para ver algunas condiciones de instalación, es importante notar que en primera instancia esta tecnología requiere instaladores con mayor experiencia y también genera un poco más de desperdicio, porque al estar a 45 grados en los bordillos que van a funcionar como nuestro encofrado lateral y en las costillas que va a funcionar como nuestro encofrado transversal, vamos a requerir hacer cortes. Entonces esa es la primera dificultad, que tenemos que tener mano de obra capacitada y experimentada para realizar esto. Y por otra parte necesitamos, vamos a vernos en la obligación de generar cortes y, si vale el término, dañar algunas piezas. En cuanto a la orientación, es fundamental que la orientación siempre esté a 45 grados respecto al eje de la vía, o sea, al sentido de circulación, ya que esta orientación es la que mejor disipa las fuerzas de frenado y también de aceleración, y eso ocurre de manera independiente a cómo circule el vehículo. Entonces es importante que entendamos que no solamente es la colocación o la correcta colocación, sino también elegir el patrón, un patrón que se acomode mejor a las condiciones de tráfico. En algunas ocasiones, constructivamente puede ser mucho más sencillo, más rápido, con un mantenimiento más corto, colocar en hileras. En vías donde tengamos cargas vehiculares más importantes o un flujo más pesado, indiscutiblemente ya necesitamos analizar si la solución en hilera va a ser suficiente o necesitamos invertir un poco más en mano de obra para tener mano de obra más calificada y experimentada, y también entendiendo de que vamos a tener que realizar una importante cantidad de cortes.
Entonces esa decisión técnica siempre tiene que estar en función de las condiciones en las condiciones del proyecto, de cómo se da, cómo lo hacemos, qué restricciones tenemos, qué problemas tenemos, así que hay que analizar muchos aspectos, no solamente el aspecto de netamente de diseño, ¿no? En cuanto a la arena de sello y la capa de asiento, estos elementos tienen un rol indispensable y muy crítico en cuanto a entender esta tecnología. ¿Sí? Entonces, muchos colegas profesionales consideran que el llenado de la arena de junta es simplemente una acción que rellena huecos. Y obviamente es un error de concepto muy importante. ¿Por qué? Porque primero tenemos una capa de asiento o la cama de arena que normalmente se dice, que tiene una característica técnica de 3 a 4 centímetros de espesor, y esta cama de asiento debe estar en estado suelto. ¿Cuál es la función de esta primera capa estructural del pavimento? Y es absorber cargas, no, absorber irregularidades pequeñas en cuanto a la fabricación de los adoquines, y después del vibrado ascender parcialmente por las juntas para iniciar la traba, pero la traba la inicia desde abajo. Y el interlock se completa con la arena de sello o la arena de junta, que tiene una característica fundamental. Este agregado nos va a generar la complementación de la traba o del interlock. ¿Qué hace esta arena? En primera instancia, ¿cómo debe ser? Esa arena lavada, sobre todo y fundamentalmente, debe ser arena angulosa. Y también debe tener una granulometría que cumpla ciertos parámetros, lo que pase el tamiz número 16. Ahora, ¿por qué es tan importante la angularidad del agregado para el sellado de juntas? Porque cuando el agregado tiene arena redondeada, esa arena redondeada funciona como una especie de rodamiento y ocasiona que el pavimento, o perdón, que los adoquines terminen moviéndose, mientras que el agregado anguloso, al contrario, ocasiona que mientras más pase la carga vehicular, hace que los bloques se anclen entre sí y maximicen la fricción. Entonces, esa es una cosa sumamente importante. Y en ese sentido, me gustaría que me comenten todos los colegas que hayan podido participar en algún momento en alguna implementación de pavimento articulado, es decir, de colocado de adoquines, si se ha tenido ese cuidado de colocar arena angulosa en las juntas o utilizan arena corriente. Tal vez alguien podría darnos una rápida opinión sobre esto para que lo vayamos comentando mientras estamos en nuestra presentación. ¿Alguien ha podido tener la oportunidad? Tengo a Risto. ¿Qué opina Risto? Sí, ingeniero. Bueno, en primera instancia quería recalcar sobre
la forma del adoquinado. En Sí, un proyecto que me tocó participar, pues los ingenieros incluso que estaban construyendo me preguntaron cómo tendría que ser la forma, porque ellos creían que iba a ser netamente estético, ¿no? Incluso yo pensé o así dudé sobre cuál es el diseño que tiene que tener, bueno, la forma del adoquinado. Y de acuerdo con los planos, yo me regí y bueno, el ojo de pez se respetó, ¿no? Pero esa duda siempre como que existía ese momento. Ya después, el tipo de arena que se ha utilizado ha sido corriente, o sea, pero más que todo por dificultades de conseguir el material, porque en las especificaciones tampoco señalaba, ¿no? El tipo de arena o la granulometría o bueno, o el lugar en el que se debía extraer. Entonces, ese punto también estaba en duda, pero ahora está más claro. Gracias, Inge. Inge, ingeniero. Se me fue la mente.
¿Me escuchan ahora sí, colegas? Creo que se me ha apagado el micrófono y creo que Sí no se me han escucha, escuchado. Inge. Les ruego me disculpen, yo estaba hablando al aire. Lo Sí, siento. se escucha, ingeniero. Ok, creo que volvemos a retomar acá lo que estaba hablando de la curva de consolidación. Esta parte no me han... Creo que ya no me han escuchado, ¿no? Así que volvemos a retomar con las disculpas del caso y les estaba comentando que en nuestra curva de consolidación tenemos dos estados. El primer estado, entendiendo por supuesto que el, 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 el efecto de traba o el interlock no es un estado que se alcanza de manera estática, sino que este estado se va a alcanzar a través del paso del tiempo y de la evolución desde la fase de diseño a la fase de operación. Entonces, les estaba comentando que en un estado inicial, cuando el pavimento está recién compactado, las mejores condiciones de construcción y de colocado se puede alcanzar alrededor del 90% de la capacidad, o sea, de su capacidad de resistencia. Y ese remanente es el que se obtiene a través de la fase de operación mediante la consolidación por tráfico. Entendiendo que en las primeras semanas de uso, la vibración del flujo vehicular va a ocasionar que los granos de arena se terminen de acomodar unos con otros y los adoquines alcancen el estado de máxima densidad. Entonces, el estado de máxima densidad del pavimento articulado se llama lock-up. Entonces, aquí hay otro tema que vamos a comentar entre todos. Y estamos hablando en sentido de que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a una práctica que es muy común en nuestro medio, pero que para este punto o para esta tecnología en particular se hace mucho en nuestro país. Yo les pregunto, estimados colegas, a ver, por ejemplo, ¿quién no ha participado todavía? Álvaro. En la entrega de nuestras obras, en obras viales por supuesto, es muy frecuente que nosotros realicemos el lavado de calidad antes de hacer la entrega de la obra, ¿no? ¿Has visto alguno de ustedes, compañeros? Álvaro, ¿has visto ese procedimiento que se hace al terminar la obra? No ingeniero, pero sí se ha hecho una, bueno, normalmente casi no trabajé con pavimentos, Ok. pero sí con estructuras y sí se ha visto, digamos, que una entrega siempre se hace el tema de que se presente estéticamente lo más posible, lo más bonito, ¿no? Sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Así que estamos encaminados. Muchas gracias, Álvaro. Alejandro, ¿tú has visto el famoso lavado de calidad en entregas de obras viales? Creo que no está Alejandro. A ver, vamos avanzando. Caroline. ¿Está Caroline?
Buenas noches, Inge. ¿Cómo ¿Podría estás, Caroline? repetir? Buenas noches. ¿Tú puedes Buenas comentarnos sobre este aspecto particular de lavado de calidad en obras viales para entregas finales? ¿Has Perdón, podido Inge, observar en alguna oportunidad? ¿me podría repetir? No tengo muy buena señal. No te preocupes, claro que sí. Te decía si alguna vez has podido o has participado en un proceso de lavado de calidad en la entrega de una obra vial para el protocolo de entrega propiamente. No, Inge, no Ok, pude va. participar. No te preocupes, Gracias. muchas gracias, Caroline. A ver, vamos a ir comentando sobre eso. Em, Cuando se hacen las entregas de obra, ustedes saben que como lo había mencionado muy bien nuestro colega Álvaro, se hace siempre con el enfoque de una entrega lo más estética posible y se suele llevar cisternas y se hace lo que les decía, el lavado de calidad. Se dispara con el cisterna y la manguera agua a presión y se hace un barrido de calidad. Es lo que se le dice, ¿no? Un barrido de calidad. Entonces entra una o dos cuadrillas a la superficie de rodadura y empiezan a barrer con mucha fuerza y también con mucha fuerza, pues es agua a presión, por supuesto. El cisterna va pasando por todo el recorrido de la obra nueva y hace toda la limpieza. Ahora, evidentemente la limpieza de calidad en un pavimento rígido o en un pavimento flexible hace que la obra indiscutiblemente realce, porque se nota el acabado del pavimento rígido, porque se nota el acabado del pavimento flexible, un asfalto nuevo, se ve la señalización recién pintada, se ven acabados de tachas reflectivas, tachas de resina, separadores viales, volardos, etcétera. Todo el conjunto de la solución vial queda muy bonito estéticamente, como lo había mencionado el colega. Sin embargo, en pavimentos ese proceso o ese trabajo de limpieza profunda o el trabajo, como se le dice, limpieza de calidad o barrido de calidad, tiene un problema estructural crítico. ¿Qué es lo que pasa? Entra la cuadrilla o las cuadrillas, dependiendo de la longitud de la obra, y empieza el carro cisterna a disparar con la manguera. Obviamente agua con una importante presión. Y empiezan la cuadrilla a barrer. Empiezan a barrer y barrer y barrer. Y claro, empiezan a barrer y el agua empieza a salir con mucho lodo. Entonces le siguen echando el agua y la cuadrilla sigue barriendo hasta que ya no sale agua. Perdón, ya no sale barro. Entonces ahí dicen, ya hemos terminado la limpieza de calidad y la vía está impecable. Cierto, estéticamente está impecable. ¿Cuál es el problema? El problema es que en ese proceso de limpieza para un fin estético, en una entrega protocolar, lo que ha ocasionado la cuadrilla y la maquinaria es que han lavado la arena de junta. Entonces, estoy seguro que todos han visto este problema porque este es un problema endémico en todas las ciudades de nuestro país, que se hace la entrega de la obra, del pavimento, del pavimentado en este caso de adoquín, y un mes después la vía ya está deformada. Entonces todo el mundo le echa la culpa al constructor, al supervisor, a la entidad, a todo el mundo pensando que es una construcción deficiente.
que se han usado malos materiales, que no ha habido la supervisión adecuada, que no se ha hecho el proceso constructivo correcto, que hay un error de diseño. Y en muchos casos resulta que el problema de fondo es que han limpiado el relleno de la arena de junta. La arena de junta, en el caso particular del pavimento articulado, tiene capacidad estructural. Es la otra mitad de la traba o del interlock. Y al no haberse completado esa traba, lo que ocurre es que los adoquines empiezan a moverse de arriba hacia abajo. Y ocurre lo que estábamos comentando hace un momento en la clase. Ocurre un efecto dominó que va a ocasionar que progresivamente o los adoquines se salgan o los adoquines se ahuellen. Para los colegas que están en la ciudad de La Paz, han debido ver ese problema. Ha sido muy característico, por ejemplo, en la avenida Ecuador, que es una vía principal que está colocada con pavimento articulado y que los adoquines estaban saliendo porque no tenían arena en las juntas. Tú veías el adoquín y no había nada en las juntas, entonces los adoquines se movían por todos lados y se terminaron saliendo. Y lo mismo pasó, aunque de manera diferente, por ejemplo, en la calle Catacora, que es una vía de un carril que está ejecutada con adoquín, con pavimento articulado, que tiene una particularidad. Es una vía que está circulando por una zona patrimonial y donde no deberían circular vehículos pesados, pero circulan. Entonces, primer problema, la capacidad de la vía o la capacidad de carga de la vía está sobrepasada. Y segundo, la falta de mantenimiento ha ocasionado de que no tengamos esa arena de junta, se haya perdido la traba y se haya generado un proceso muy marcado y muy profundo de deformación de la plataforma con un ahuellamiento sumamente profundo. Entonces, ustedes ven que el simple hecho de la limpieza de calidad, que es una actividad que ocurre en absolutamente todas las entregas de obra, cuando estamos hablando de instituciones públicas, gobiernos municipales, gobiernos departamentales, etcétera, siempre ocurre que piden una noche antes limpieza de calidad para la entrega. En pavimento rígido y flexible, fantástico. En pavimento articulado hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Entonces seguimos. En cuanto a nuestra normativa, sabemos que en nuestro país el pavimento articulado no resulta como una alternativa, si vale el término, pobre respecto, por ejemplo, del asfalto y ni qué decir del pavimento rígido, sino que es una solución con una visión técnica estratégica. Obviamente, en nuestras ciudades, la patología que se observa con mayor frecuencia es justamente lo que mencionábamos, la pérdida de traba por deficiencias en el confinamiento. Entonces, el uso de esta tecnología del pavimento articulado trasciende un aspecto netamente técnico, sino responde a una simbiosis entre lo que se necesita a nivel social y resolver de manera técnica conflictos con problemas de geografía o de topografía extremas. En cuanto al aspecto social y económico, la construcción con adoquines es indiscutiblemente intensiva en mano de obra. Por lo tanto, en nuestra realidad genera
genera empleos a través de programas. Por ejemplo, el FPS y los gobiernos autónomos municipales no necesariamente en regiones del eje central, sino en municipios dentro del área rural, priorizan esta tecnología en proyectos de pavimentación participativa. Por lo tanto, tiene un impacto importante al permitir dinamizar la economía local, ya que primero no requerimos maquinaria pesada compleja. Necesitamos una terminadora o trenes de pavimentación, no necesitamos eso, sino necesitamos simplemente cuadrillas con colocadores manuales, y eso tiene un efecto directo en la generación de empleos. Así que respondiéndonos, el pavimento articulado no resulta una alternativa pobre al asfalto, ¿sí? Entonces es una solución que, sin embargo, debe tener muchas consideraciones técnicas, sobre todo la respuesta a la pérdida de traba. Ok, aquí está. Entonces, habíamos mencionado que el interlock o la traba genera fuerzas horizontales de empuje. También habíamos hablado de los bordillos o de los bordes del pavimento, que si no son suficientemente rígidos, vamos a ocasionar que los adoquines se desplacen, que las juntas se abran y que la arena se escape, finalmente ocasionando el colapso del sistema. Lo que habíamos también mencionado hace un momento, que es un efecto dominó, pero en este caso es un efecto dominó inverso, ¿sí? En cuanto a los requerimientos en nuestro medio, tenemos que mencionar que la ABC, que es la entidad que rige el diseño, ejecución y mantenimiento y control de calidad en todas las vías, no solo del eje de la red vial fundamental, sino en todas las vías de nuestro país, especifica que, por ejemplo, en el aspecto de cordones de hormigón, deben ser vaciados in situ y también pueden ser prefabricados, pero debe tener un estándar de resistencia, y ese estándar está a partir de los 180 kilogramos por centímetro cuadrado. En cuanto a la profundidad, el cordón debe profundizarse más allá de la capa de arena de asiento. Si el cordón es superficial, inevitablemente va a ocasionar que la arena de asiento escape por debajo del cordón debido a la presión hidrodinámica, o sea, la lluvia, y que cause hundimiento en los bordes de la calzada, que también es un aspecto que se ve muy frecuente. Y también podemos hablar de cunetas integradas en calles con pendientes pronunciadas, por ejemplo en las ciudades de La Paz, Potosí, Sucre, donde la cuneta de hormigón sirve como el principal elemento de reacción para, por ejemplo, el patrón espina de peso. Es lo que les decía, el bordillo o el cordón, la cuneta integrada, funciona como un encofrado natural, si vale el término, del pavimento articulado a nivel longitudinal, mientras que las costillas o las vigas de arriostre funcionan como un encofrado transversal para este tipo de tecnología.
justamente lo que les decía, acá pueden apreciar en la fotografía de la izquierda la calle Catacora que les había mencionado. Y en la fotografía de la derecha podemos ver que también en ciudades del oriente, por ejemplo en la ciudad de Santa Cruz, que tenemos ahí la fotografía, se utiliza otro tipo de geometría de adoquines que resultan ser bastante eficientes. ¿Sí? Entonces, entendiendo que nuestro país tiene desafíos en cuanto a la topografía que están contrastando la realidad de manuales internacionales, tenemos nuestro manual de carreteras del ABC que pone límites al asfalto por riesgo de escurrimiento y dificultades de compactación. Entonces, en ese sentido, el adoquín ofrece mejores prestaciones en estas condiciones. Primero, la resistencia a la afluencia o el creep. En el asfalto, el frenado constante de vehículos pesados en bajada genera ondulaciones. En el pavimento articulado, sobre todo si está dispuesto en espina de pez, el confinamiento es sólido, por lo tanto no existe desplazamiento plástico. Esa es una primera diferencia y podríamos decirlo como una ventaja respecto a una implementación más tradicional de pavimento flexible. En cuanto a la seguridad y la tracción, podemos esperar, sobre todo en en adoquines rugosos, como los que se colocan en las ciudades del oriente, en Santa Cruz, por ejemplo. Esa rugosidad intrínseca de las juntas del pavimento, que proporciona una distancia de frenado mucho más segura en pendientes húmedas, en comparación, por ejemplo, con un hormigón liso de un pavimento rígido o un asfalto desgastado de un pavimento flexible. Entonces, como profesionales de la ingeniería vial debemos entender estos desafíos únicos, sabiendo que en ciudades de altura, en ciudades con grandes cambios de topografía como La Paz o Potosí, tenemos pendientes superiores al 15% donde los pavimentos tradicionales podrían fallar. Entonces esta resulta una solución interesante. Entonces, en cuanto a ese desempeño en pendientes extremas, podemos ver la limitación del asfalto durante la compactación. Cuando tenemos pendientes muy elevadas, el rodillo tiende a generar desplazamientos. Además, en condiciones o ya en la fase de servicio, el asfalto suele sufrir de fluencia hacia abajo por gravedad y también por temperatura. En cuanto al hormigón, el vaciado en pendientes superiores al 15% requiere asentamientos muy bajos y encofrados que encarecen el precio al ser muy costosos para evitar que la mezcla escurra. En ese sentido, el adoquín tiene una ventaja, porque son elementos prefabricados y no sufren fluencia. Por lo tanto, su superficie rugosa puede ofrecer una excelente tracción para vehículos en subida, que inclusive puede ser superior a un hormigón pulido de un pavimento rígido. En cuanto al enfoque social, lo habíamos mencionado, es importante gestionar el impacto social, estableciendo que el pavimento articulado es
la base de la pavimentación participativa. Entonces, como habíamos mencionado, por una parte se genera empleo y un proyecto de adoquín puede generar hasta 5 veces más de personal que un asfaltado tradicional. Por otra parte, la elección de esta tecnología no se rige solamente a la implementación, sino también al mantenimiento. Y hablamos de un mantenimiento comunitario, porque al no requerir maquinaria para este aspecto, las propias juntas vecinales o los municipios pueden realizar ciertas reparaciones, por ejemplo, trabajos de bacheo, levantando las piezas, compactando la base e inclusive, dependiendo del estado, pudiendo reutilizar la misma pieza de adoquín. Entonces esto genera un escenario de sostenibilidad económica real en el contexto de la realidad nacional que nosotros estamos afrontando en este tiempo. Así que teniendo eso en cuenta, podemos ver algunos parámetros técnicos que están establecidos en nuestra normativa nacional. Y estos parámetros están establecidos en el Instituto del Hormigón, el IBCH, y la ABC. Entonces, para adoquines es indispensable una resistencia característica con presión de 35 megapascales para garantizar durabilidad ante la presión. Obviamente esto tiene un matiz. ¿Cuál es el matiz que tiene esto? La resistencia de 35 megapascales puede ser inferior, por ejemplo, 21 megapascales. ¿Con qué matiz? Nosotros, una vía que esté pavimentada con adoquines y los adoquines tengan una resistencia de 21 megapascales, puede ser utilizada solamente en vías peatonales, en ciclovías o en rutas paisajísticas, donde no tengamos que recibir una carga demasiado importante. Y tenemos un matiz adicional. Pueden exigirse resistencias características a compresión no de 35, sino de 50 megapascales para las piezas de adoquín. ¿En qué caso? En el caso que, por ejemplo, se estuviera adoquinando un parque industrial donde sabemos que vamos a tener cargas vehiculares de vehículos muy pesados que además van a estar transportando una carga que aporta un esfuerzo al pavimento adicional. Entonces, en ese caso puede incluirse un requerimiento de de resistencia característica superior a los 35 megapascales que están establecidos para vías de circulación vehicular con tráfico mediano, hasta tráfico mediano, quiero decir. Entonces hay que considerar este matiz de la resistencia que tiene que tener el elemento como requerimiento técnico, por supuesto. En cuanto a los espesores, también hay algunos matices. En este caso podemos escoger un espesor de 8 centímetros cuando se quiera utilizar para fines de tráfico vehicular ligero o medio, hasta medio quiero decir. Un espesor de 10 centímetros para tráfico pesado, por ejemplo, patios de contenedores o parques o zonas industriales como hemos mencionado. Y finalmente, un espesor mucho más pequeño en cuanto a una comparación con los dos anteriores,
y tener solo 6 centímetros de espesor, entendiendo que estas piezas tendrían que tener un uso exclusivo para áreas peatonales. Así que finalmente, como habíamos mencionado en cuanto al confinamiento, es un elemento crítico, y los cordones o los bordillos, al no existir este elemento, el pavimento se abre y se pierde la traba, lo que lleva al fallo estructural. Por lo tanto, los elementos de confinamiento son indispensables para mantener la estabilidad estructural de este elemento. En cuanto a los requisitos para materiales de pavimentos articulados, debemos exigir gran control de calidad del elemento para asegurar que no existan fallas prematuras, por ejemplo, por abrasión. Habíamos hablado de la resistencia a compresión, indicando que tenemos 35 megapascales como una resistencia característica para soportar cargas vehiculares hasta medias. En cuanto a las tolerancias dimensionales, es importante entender que las piezas no deben variar en más menos 2 milímetros en longitud y ancho, y más menos 3 milímetros en espesor. Estas tolerancias son importantes para que las juntas en primera instancia sean uniformes, y de manera más profunda para lograr que el interlock funcione. En cuanto a la absorción de agua, esta está limitada a un rango del 5 al 7%, siendo el 6% el valor característico de absorción de agua para garantizar la durabilidad ante ciclos de congelamiento y deshielo, que son muy comunes en la zona altiplánica de nuestro país. En cuanto a las capas de soporte, la ABC enfatiza claramente que el adoquín solamente es una capa de rodadura. La estructura real de esta tecnología está basada o está apoyada en la base, y tenemos dos aspectos fundamentales. Primero, la base granular, que debe cumplir el mínimo del 80% y estar compactada al 100% del proctor modificado. Y por otra parte, la cama de asiento debe ser arena lavada, libre de material orgánico, y sobre todo, es un aspecto muy importante, controlar el espesor de esta capa, que debe oscilar entre 3 y 5 centímetros. En las clases posteriores les voy a poder explicar, o vamos a tratar con mayor detalle, por qué es tan importante que el espesor no supere los 5 centímetros y tampoco que no alcance los 3 centímetros. Entonces ese es el rango de oro, si ustedes quieren, para que la estructura trabaje correctamente, ¿no? Acá tenemos un pequeño esquema de cómo es la estructura de nuestros pavimentos, teniendo nuestro terreno, la cama de arena, la calzada de adoquines, nuestro cordón de acera, que funciona como el confinamiento o el encofrado de nuestro pavimento, y por supuesto el trabajo que tiene la acera para la circulación peatonal. En cuanto a los requisitos de calidad, debemos entender que el adoquín no es
un ladrillo de concreto o de hormigón. Es un elemento estructural prefabricado que está diseñado para soportar esfuerzos de compresión, abrasión e intemperismo extremos. Entonces, como habíamos mencionado, resistencia a la compresión 35 megapascales a los 28 días. Ese es un valor clave que debemos tener en mente porque se va a repetir en todo el proceso de diseño. ¿Por qué mencionamos esta cifra? Porque a diferencia de vías peatonales, por ejemplo, de las aceras que tienen 21 megapascales, el pavimento vehicular requiere esta resistencia para evitar la falla por fatiga y también para resistir presiones de contacto de neumáticos con carga pesada. Entonces es importante que en cuanto a este requisito de calidad se puedan tomar muestras aleatorias de cada lote y la norma suele exigir que el promedio de 3 probetas no sea inferior al valor de diseño y que ninguna probeta individual baje del 90% de ese valor. En cuanto a las tolerancias dimensionales, que lo habíamos mencionado hace un momento, el elemento clave del pavimento articulado es el interlock. Y el interlock depende de la uniformidad de las juntas. Si las piezas varían mucho en tamaño, las juntas van a ser muy anchas, lo que va a derivar en pérdida de arena, o van a ser muy estrechas y eso va a propiciar el astillamiento, o si ustedes quieren tenemos una palabrita, enseguida les voy a decir. Bueno, el astillamiento de nuestras piezas al golpear unas con otras. Entonces, para evitar eso, nosotros habíamos mencionado que en cuanto a longitud y ancho, tenemos una tolerancia de más o menos 2 milímetros y en espesor una tolerancia de más o menos 3 milímetros. Así que una variación mayor a estos límites va a impedir que los adoquines se traben correctamente y van a generar una superficie irregular que incrementa el impacto dinámico de los vehículos. En vez de astillamiento lo podemos decir piezas desportilladas. Disculpen, no podía recordar la palabra correcta. En cuanto a nuestro tercer requisito de calidad, la absorción del agua. Este factor es crítico en zonas del altiplano boliviano por el problema que tenemos que considerar siempre. Ciclos de hielo y deshielo, problemas con el gradiente térmico que ocasionan la expansión del elemento y finalmente el estado de falla. Entonces, como algunos de los colegas habían mencionado al principio de nuestra clase, el problema del ciclo de hielo y deshielo no solamente a pavimentos rígidos o a pavimentos flexibles, también tenemos problemas en los pavimentos articulados y tenemos que considerar en el proceso de diseño. Entonces tenemos un límite establecido en el manual del ABC y establece que el límite debería oscilar entre 5 a 7% en promedio.
Lo ideal es que nosotros establezcamos un porcentaje del 6% de absorción de agua como nuestro valor de diseño. ¿Por qué? Si el adoquín es muy poroso, o sea, va a tener una alta absorción, el agua ingresa en los poros, se congela, cuando ocurre el ciclo de deshielo se expande y termina descascarando la cara superior del adoquín, lo que deriva en un proceso de exfoliación. Una baja absorción, por otra parte, garantiza una matriz de concreto que sea mucho más densa y por ende mucho más duradera. He ahí la razón por la cual tenemos que tener mucho cuidado con el parámetro de la absorción de agua y hacer que sea de manera ideal en 6%. En cuanto a la arena de sello, la BC establece de manera estricta que no cualquier arena sirve para el sello de juntas, lo que habíamos comentado hace un momento. En cuanto a la granulometría, debe ser arena fina, media, preferiblemente que pase el tamiz número 16, con características de angularidad en cuanto a la morfología del agregado. Y este es un punto que más se descuida en obra. La arena necesariamente debe ser angulosa y eso se logra a través de la trituración o en ríos de montaña, y no debe ser bajo ninguna circunstancia arena redondeada. Como habíamos mencionado, los granos angulosos se encastran unos con otros bajo un proceso de vibración y eso crea un tapón rígido. Los granos redondos, como habíamos mencionado hace un momento, funcionan como rodamientos y al ser rodamientos propician que el adoquín se mueva. Por eso es importante la selección adecuada del material de la arena de junta. En cuanto a la limpieza, es importante que este material sea libre de arcillas y de limos y que este porcentaje sea menor del 5% que pase el tamiz número 200. ¿Por qué? Evidentemente porque las arcillas retienen humedad y generan un efecto de lubricación en la junta. Al tener un efecto de lubricación, automáticamente se anula la fricción y por tanto se suspende el efecto de intertrabado o de interlock. En cuanto a la cama de asiento, como habíamos mencionado, que es la capa de transición, el espesor nominal, lo habíamos dicho que puede ser de 3 a 4 o hasta 5 centímetros en estado suelto. Y en ese sentido es importante mantener condiciones de uniformidad, no debiendo usarse para corregir desniveles de la base. Si la base está mal nivelada, la cama de arena va a tener espesores variables. Y esto va a ocasionar que en la fase de operación los adoquines se asienten de manera desigual. Ese asiento desigual de los adoquines va a ocasionar inevitablemente la formación de ondulaciones, que esa es otra patología muy frecuente en pavimentos articulados en nuestro país. En cuanto a la calidad, es similar a la arena de sello, pero tiene que tener una granulometría ligeramente más gruesa
para permitir que ésta suba por las juntas durante el vibrado inicial. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de control de calidad en obra. Obviamente esto lo vamos a tocar en un capítulo exclusivo. Así que estos serían, si ustedes quieren, los no negociables antes de autorizar la colocación. Primero, certificación del lote. Verificar los ensayos de compresión de la planta prefabricadora, sabiendo los las tolerancias y también los valores que debemos alcanzar de resistencia a la compresión. La prueba de absorción, hemos establecido 6% de manera ideal para evitar problemas de expansión en zonas con heladas. En la granulometría de arenas, no debemos permitir el uso de arenilla común de construcción sin previa clasificación. Por lo que habíamos mencionado, requerimos arena que pase el tamiz número 16, que sea de naturaleza angulosa y que esté libre de materia orgánica y que tenga un porcentaje muy bajo de arcillas y limos. En cuanto a la resistencia del confinamiento, hablando estrictamente del cordón de acera, debe haber alcanzado al menos el 70% de su resistencia antes de empezar a compactar los adoquines contra él. Eso es importantísimo. Nos está diciendo cuál es el método constructivo. Primero se vacía el cordón de acera como encofrado, y ese encofrado debe haber alcanzado el 70% de resistencia característica antes de que nosotros entremos a la fase de compactación de adoquines contra este elemento. Y finalmente vamos a ver cuál es la perspectiva internacional. Tenemos que analizar esto a futuro, por supuesto. Mientras que nuestra normativa nacional está centrada en la impermeabilización para proteger la subrasante, o sea, drenaje longitudinal y transversal clásicos, la tendencia internacional está yendo en sentido contrario y está yendo hacia sistemas urbanos de drenaje sostenible, o lo que se conoce como los SUDS. Entonces, nosotros en Bolivia diseñamos para que el agua corra por la superficie hacia las alcantarillas. Muchas veces esas alcantarillas terminan estando colapsadas. La tendencia internacional está utilizando el pavimento articulado como un filtro. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el diseño? En un pavimento articulado permeable se eliminan los finos de la arena de sello y de la base. Por lo tanto, se usan gravillas de granulometría abierta, permitiendo que el agua de lluvia penetre el suelo, recargue acuíferos y reduzca el pico de las ciudades. Entonces, la gestión hídrica de una ciudad no solamente está a través de la gestión de riesgos o de cuencas, sino también que están utilizando tecnología a través de una solución tan sencilla como pavimentación con adoquines. Entonces, ¿cuál sería nuestro desafío? Es contemplar diseños de bases permeables para adoquines, lo que puede representar una oportunidad de innovación y también un sistema sostenible y ecoeficiente. Entonces, ¿qué son estos pavimentos
de sistemas urbanos de drenaje sostenibles. Estos elementos permiten que el agua de lluvia atraviese las juntas, que en este caso se rellenan con gravilla limpia, ya no con arena, y se almacena y permiten que el agua se almacene en una base de agregados abiertos, ocasionando que se reduzcan las escorrentías y las inundaciones urbanas. Nosotros todavía no manejamos esta tecnología, pero evidentemente es importante que la empecemos a considerar como una oportunidad de mejora y una ventaja para proyectos urbanos sostenibles. Entonces, por la clase de hoy vamos a concluir, no sin antes consultarles si tienen alguna pregunta, algún comentario final sobre lo que hemos conversado en nuestra primera sesión, para que podamos ir redondeando las ideas y cerrar nuestra primera clase. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, por favor, con toda confianza y los escucho. ¿Nadie? Bien, esta primera clase es un poco más pesada porque hemos tocado todos los componentes del pavimento articulado, todo el criterio del pavimento articulado, todas las tolerancias, el control de calidad y la normativa en vigencia, dan que los siguientes temas los podamos abordar de manera más puntual. Entonces, siendo que no tenemos mayores consultas, cerramos nuestra primera sesión y les confirmo si vamos a pasar nuestra segunda clase la jornada del sábado, o directamente nos estaríamos viendo la siguiente semana entre lunes y martes. Así que por favor estén atentos a la plataforma. En el transcurso de la jornada de hoy y mañana voy a subir los dos foros para que puedan ir comentando cuáles son sus opiniones al respecto y ya vayan construyendo su calificación que corresponde a este módulo. Así que agradeciéndoles a todos su presencia, cerramos nuestra primera sesión y les deseo un excelente descanso para hoy y que tengan una excelente jornada mañana. Así que a todos muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas Buenas noches. noches, Inge. Buenas noches.